Muy buenos días, mis hermanos, y que el Señor les bendiga. Eh, la carta a los filipenses, hermanos, en general ha sido para nosotros algo bien especial. Miren, en, en la carta a los Efesios, Él nos vistió con toda la armadura de Dios. Ahora, cuando uno se viste esa armadura es para ir a la guerra, para pelear una batalla. Nos habla de todo lo que Él nos entregó. Y luego viene Filipenses, y esto es como cuando hay un partido de fútbol, hermano, y hay un entretiempo. Se juegan 45 minutos y luego hay un entretiempo, y el entrenador junta a los jugadores para darles instrucciones. Y la verdad es que los filipenses, hermanos, nos hablan acerca del servicio del creyente. Y cuando hablo del servicio, no me refiero solamente a ir a la iglesia, ir al punto de predicación, sino a la vida del creyente, a la vida completa. Por lo tanto, el Señor nos está hablando de nuestro servicio, cómo debemos vivir. ¿Cómo vivir? Y para eso el Señor nos hablaba en la escuela dominical pasada y nos decía, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Quiere decir esclavo, hermano. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nos habla de Jesús, hermano, y de lo que Él hizo. Y Él, siendo Dios, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se sujetó igual que nosotros, hermano. Él fue semejante a nosotros en todo. Él tuvo hambre, Él tuvo frío, Él tuvo pena, todo, en todo lo que nosotros fuimos probados, en todo lo que nosotros fuimos angustiados, Él también lo fue. Y en todo ese peregrinar en la tierra, Él como hombre, Él fue obediente al Padre y ofrendó su vida por nosotros. Él vivió en obediencia y murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Él se hizo maldito por amor de nosotros. En cierta medida, estos versos anteriores nos quieren explicar, hermanos, lo que Dios hizo por nosotros. Ojalá pudiéramos comprender en plenitud lo que es la salvación, hermano. La salvación es algo tan grande y tan extraordinario que Dios la dispuso antes de la fundación del mundo. Antes que nosotros fuéramos, antes que las cosas existieran, Dios estableció una salvación. Y esta salvación contemplaba entregar a su propio Hijo por el pecado. Le vuelvo a repetir, entregar a su propio Hijo por gente maldita, por gente mala y perversa, por pecadores, hermano. Y cuando digo pecadores, creo que es la palabra más fuerte que puede existir, porque se habla de gente que voluntariamente ofende a Dios con sus actos.
Y Él determinó entregar a su Hijo. Hermano, le voy a decir una cosa. Muchas veces predican a Dios y hablan que Dios es amor y ciertamente lo es. Pero nosotros debemos conocer en plenitud a Dios, hermano. Y le voy a decir algo, así como Dios ama y no hay amor como el de Él, pero Dios también aborrece. Es más, le voy a decir una palabra que sí aparece en los salmos, pero que a la gente no le gusta. Pero Dios odia, hermano. Y creo que muchos se escandalizan constantemente de esto. Dios ama, pero Dios odia, hermano. Dios odia el pecado. Dios odia a los pecadores. El Señor está enojado con los impíos, con los injustos, todos los días, hermano. Porque Él es justo. Él aborrece el pecado. Alguien dijo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso no es verdad, hermano. Porque cuando llegue el fin de los tiempos, Dios no va a arrojar al pecado al infierno. Él va a arrojar a los pecadores, hermano. Sin embargo, a pesar de eso, Él se propuso perdonar a los hombres. Y para eso tenía que desahogarse de toda la ira contenida que Él tiene contra el pecado. Hermano, uno de estos días Dios vendrá contra la tierra con una ira indescriptible. ¡Ay de aquel día, hermano! ¡Ay de los hombres en aquel día! Su furia, hermano, será incontenible. Su furia será incontenible contra el pecado. Pero Él quiere perdonarnos. ¿Pero cómo tiene que perdonarnos? Alguien tiene que sufrir la ira que nos corresponde y Cristo la sufrió en el Calvario de la cruz. Ahora, vemos al Padre que entrega a su Hijo y ahora vemos al Hijo, hermano. ¿Y qué dice el Hijo? Apropiame cuerpo, o sea, hazme hombre y yo me entregaré. Y Jesús se desangró en el madero de la cruz. Y no tan solo estamos hablando de la muerte física, sino que luego vino toda la furia de la ira de Dios contra el pecado en contra de su Hijo. En contra de su Hijo. En las 3 últimas horas en que la tierra fue cubierta por las tinieblas, la ira de Dios se desencadenó sobre el Hijo. Aleluya, el Cordero. No tenemos idea de lo que vivió Él en la cruz del Calvario. Sin embargo, Él diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entregó el Espíritu y se dejó morir. Cristo murió por nosotros, por estas perversas criaturas. Él murió por nosotros. Y ahora, aquí tenemos en medio nuestro al Espíritu Santo. ¿Y qué anda haciendo el Espíritu Santo? Nosotros convenciéndonos de pecado para que la muerte de Cristo sea honrada, para que Él sea glorificado. Él quiere mostrar la magnificencia de su sacrificio, su magnífico sacrificio. Es lo que nos dice la palabra del Señor, estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y escrito está, maldito el hombre que sea colgado en un madero. Él se hizo maldito por nosotros. Y aquí está el Espíritu Santo ahora, tratando de convencernos y de que el nombre de Jesús sea glorificado. Y Dios en su misericordia empieza a salvar a algunas personas. Y es por eso que en esta mañana dice, por tanto, es por lo que le acabo de decir, hermano.
por la obra gloriosa de Cristo. A ti, hermano, que dices ser creyente, a ti que dices ser una persona cuyos pecados fueron perdonados, a usted le está hablando. Mire, un hermano daba gracias en la sala donde yo estaba y dijo, una ciudad está en tinieblas. Y vino alguien y la llenó de postes, muchos postes. Pero la ciudad siguió llena de tinieblas. Porque para que esto resulte, primero tiene que cablearse, tiene que llegar la electricidad al poste y aparte de eso tiene que ser puesta una ampolleta. Y hay muchos cristianos, dijo, que son postes sin luz. Dicen ser cristianos, tienen apariencia de cristianos. Se dicen ser cristianos, mas no lo son. Y es importante que nosotros nos analicemos a nosotros mismos, porque el Señor viene, hermano. Y los profesantes se quedan, los profesantes no son salvos. Profesante es el que dice ser salvo. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Y lo primero que hace notar, hermano, que los hijos de Dios son obedientes. Que los hijos de Dios son obedientes. Analízate en esta mañana, hermano. No analices a tu hermano. No analices al que está a tu mano izquierda o a tu mano derecha. Analízate a ti mismo. Como siempre habéis obedecido. Los hijos de Dios obedecen. Y luego dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esto quiere decir que usted tiene que obedecerle a Dios, a la palabra del Señor, pero particularmente cuando nadie lo ve, hermano. Porque a veces somos tan hipócritas, hermano, tenemos una tremenda imagen en la iglesia. Es buen hermano, dicen, es buen cristiano. Pero la palabra aquí dice que no. La obediencia se manifiesta cuando nadie te está viendo, sino mucho más ahora, en mi ausencia. Y luego hay un mandamiento, hermano. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Ocupaos. Voy a hacer una pequeña aclaración con respecto. Hay muchos que dicen que la salvación hay que cuidarla. Aquí no dice que hay que cuidarla, hermano. Yo leo y ahí no dice que hay que cuidarla. Ahí dice, ocúpate. Ocúpate en tu salvación. Y esto es importante saber lo que significa, hermano. Ocuparse. Porque la salvación, hermano, no tan solo es que el Señor haya perdonado mis pecados y me haya limpiado con su sangre y haya inscrito mi nombre en el libro de la vida, sino que ahora Él me demanda que yo le sirva. Y por lo tanto lo que está diciendo aquí es, sírveme. Sírveme. Ahora, ¿cuándo le voy a servir? 24 horas al día, hermano. Porque alguien inmediatamente toma un lapicito y dice, bueno, voy a la iglesia, voy a las Dorcas, hago esto, estoy sirviendo a Dios. No, hermano. Esto no es una milicia. Y los militares son militares las 24 horas del día, hermano. ¿Sabía usted que las personas que están haciendo el servicio militar son propiedad del Estado? ¿Sabía usted que quienes van a hacer el servicio militar y logran enlistarse y les entregan instrucción y un uniforme son propiedad del Estado? Pues hermano, tú has tenido el privilegio de ser enlistado en esta milicia bendita del Evangelio. Ya no eres esclavo del pecado, ya no eres propiedad del pecado. Hoy día eres propiedad de Dios. Sírvele. Sírvele, hermano. Con temor y temblor, con respeto. Con temor, con terror en las cosas que hagas, hermanos, para el Señor. Todo con reverencia. Mire, la carta a los Romanos, en el capítulo 6,
Romanos capítulo 6 del verso 16 en adelante voy a leer algunos versos y dicen: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Hermano, ¿de quién eres esclavo? ¿Eres esclavo del pecado para condenación de tu alma? ¿O eres obediente a causa de ser salvo? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y mi hermano dice aquí, y libertados del pecado, vinisteis a ser ahora, hermano, esclavo de la justicia. Es otro tu amo, hermano. Antes eras esclavo del pecado, hoy día eres siervo de Dios. Siervo significa esclavo, hermano. Hablo como humano, dice el apóstol Pablo, para que podamos entender, dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentabais vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros, para servir a la justicia. Lo que nos está hablando el Señor también en la escuela dominical es del servicio del creyente. Y como dijo un hermano por ahí, es el servicio del gozo. Porque este servicio trae gozo. Quizás no ahora, hermano. Pero si usted sirve, mire, ¿qué gozo podía tener el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel, azotado? Incluso le mandó a decir a los hermanos, a lo mejor no sé qué va a pasar con esto, quizás muera, quizás viva, no lo sé, dijo. Pero una cosa sé, que si muero, llegaré a la presencia del Señor y seré recompensado por entregar mi vida por Cristo y será motivo de un gozo eterno. Ocupaos en vuestra salvación. Hermano, ¿eres salvo? Vive como salvo. Hermano, ¿has sido libre de la condenación? Vive para Cristo. Vive para Él. Vivamos como gente libre de pecado, libres para hacer lo que es bueno. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice Gálatas capítulo 5, verso 1. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, hermano, si Dios te ordena servirle en las cosas que tú sabes que a Él le agradan, entonces te apartarás del pecado. Y dice el verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Alguien dirá, voy a orar para que el Señor ponga a mí el querer, porque nunca quiero ir a la iglesia, nunca quiero hacer esto, nunca tengo flojera y no hago nada. Así que el hermano se pone a orar para querer, para que el Señor le dé el querer y el hacer. Y se siente a esperar que le caiga algo en la cabeza, sí, y ahora quiero. Esto no es así, hermano. Porque si me escuchaste en mis primeras expresiones y has entendido en tu corazón lo que Él hizo por ti, entonces vas a querer y lo vas a hacer. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Qué me impulsa a ir a la iglesia? Él murió por mí. Él derramó su sangre en el Calvario de la cruz. Él se hizo hombre, dejando el tener la forma de Dios como cosa a que aferrarse, y estando en la forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para salvar mi alma. Si eso no te motiva a servir a Dios, entonces no has entendido ni has nacido de nuevo.
Porque el motor de todo es Él, hermano. ¿Por qué el apóstol Pablo está en la cárcel dispuesto a morir? Porque Él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dice Él, yo soy el peor. Eso es lo que produce en nosotros el querer y el hacer. Por lo tanto, si eres flojo, si vives una vida mundana, si te apartas constantemente, una de dos, o no has nacido de nuevo, o tu amor hacia el Señor es miserable, porque no has comprendido la grandeza de lo que Él hizo por ti. Miren, si usted tuviera un hijo enfermo, si usted tuviera un hijo enfermo, esto es un ejemplo bien simple, hermano. Y su hijo necesita un trasplante de riñón porque se va a morir. Y resulta que no hay nadie en la familia que pueda ser compatible. Pero el vecino que vive a tu derecha, al cual tú odias con toda tu alma, es compatible. Viene el vecino y le da el riñón a tu hijo. Te aseguro que le vas a ir a cortar hasta el pasto, hermano. Y lo vas a amar y le vas a limpiar el auto cuando se lo vea sucio en la puerta de su casa, por lo que Él hizo por ti. Hermano, Cristo murió por ti. Te libró de un infierno eterno, porque el infierno es para siempre, para siempre. Mas Él te perdonó para siempre. Por lo tanto, el querer y el hacer está en ti por su buena voluntad. ¿Cuál buena voluntad? Cristo murió por ti, hermano. Gloria a Dios en las alturas, dijeron los ángeles. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Lo mató en el Calvario de la cruz para no matarte a ti. Bendito sea su nombre para siempre. Esa es su buena voluntad. Por lo tanto, analízate en esta mañana y hacer todo sin estar alegando. ¿Cómo voy a servir a Dios? Estoy cesante, estoy enfermo. Oro y no hay respuesta. Todo me va mal. Y reclamas y reclamas. Cuando Israel fue sacado de tierra de Egipto, hermano, fueron librados por la sangre del Cordero para que el ángel de la muerte no los matara. Luego cruzaron el Mar Rojo en seco y destruyó a todos sus enemigos. Los salvó, hermano. Eso equivale a la salvación. Y luego los llevó a Canaán para darles un premio. Y se fueron reclamando todo el tiempo. Y así son algunos cristianos, hermanos. Todo el recorrido reclamando. Reclamando por esto, y lo otro, y Dios no escucha, y Dios no me escucha, y Dios no... Hermano, Cristo murió por ti. Y Él es digno de que lo glorifiques y que le sirvas. El apóstol Pablo dijo, yo le voy a servir, sea para vida o para muerte. Tenemos esa basura de evangelio de la prosperidad en que sirva a Dios porque me va a dar dinero, porque me va a hacer famoso. No es así, hermano. Tienes que servir a Cristo porque Él murió por ti. Y es más, hermano, tienes que servirle. Es más, hermano, si Él nos hubiera mandado a todos al infierno, igual es digno que le sirvamos. Porque Él es extraordinario, maravilloso. Por lo tanto, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, sin reclamar, sin estar discutiendo. Y no por competencia, hermano. No estás compitiendo con tu hermano. Él tiene las mismas luchas que tienes tú. Nunca pienses, la mía es más grande. Pasamos por etapas y etapas. Y ojalá nos amemos con un amor entrañable, como decía la palabra del Señor anteriormente, unánime, apoyándonos unos a otros. Si tu hermano cayó, detente, tómalo y trata de caminar con él hasta que se sane.
ayudándonos mutuamente, porque el conflicto que tenemos es el mismo, hermano. Y luego el verso 15 da la razón, hermano, para que seáis irreprensibles y sencillos, irreprensibles, para que nadie te reprenda. No, hermano, para que Dios no te reprenda. Hermano, para que Dios no te reprenda, es Él el que tiene que preocuparte. Mire, si yo salgo ahora a la calle y empiezo a hablar en contra de todas las leyes, el movimiento LGBTI, todas las aberraciones que están en el mundo, no tan solo me va a reprender, me va a meter a la cárcel. Y cuando aquí dice, no seas irreprensible, está hablando de Él, porque tienes que saber que vas a llegar al tribunal de Cristo. Y ojalá en aquel día seas irreprensible, hermano. Porque si lo hiciste mal, vas a ser reprendido severamente por Él. Y eso es terrible, hermano. Eso es terrible. A veces al niño lo reta el padre y el hijo casi se muere de pena. A veces te reprenden y te retan en el trabajo y caes en un tremendo problema de angustia. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Cuando habla de sencillez, hermano, habla de ser veraz, persona de una sola cara. Usted es el mismo en su casa, en el trabajo, con sus hermanos, en la iglesia, con la familia. Siempre, no tiene dos caras. De esa sencillez habla, hermano. Y sin mancha. Y sin mancha. Buscando siempre que no haya corrupción, no haya engaño, hermano. A veces creemos, hacemos cositas y decimos, total, si nadie sabe, ojos que no ven, decimos corazón que no siente. Hermano, Dios lo sabe todo. Es tan importante la sinceridad ante Dios, hermano. La sencillez de corazón. Y luego dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vivimos en una generación perversa y maligna, hermano. Y nosotros también somos de esa generación, hermano. Si Cristo murió, no murió por usted porque usted es bueno. Y cuando la palabra habla, dice, en medio de una generación. Mire, hermano, cuando Israel llegó a conquistar Canaán, habían 7 naciones que poblaban esa tierra. Israel entró y tenía que expulsar a esas naciones, porque eran perversas y habían sido desechadas por Dios. Israel era un nuevo hombre que ingresaba a ese territorio y tenía que servir a Dios. ¿Cómo? Expulsando a esa generación perversa que habitaba ahí. Así también Dios ha colocado en usted una nueva generación, una espiritual. Y esa generación espiritual que habita y que mora en usted tiene que expulsar a toda esa generación perversa que mora en usted. Todo mal pensamiento, toda murmuración, toda mala intención. De tal manera que usted como persona empiece a mostrar en usted la imagen de Cristo. Siempre va a tener la lucha con usted mismo, con su naturaleza perversa, con esta generación perversa. Pero tiene que dar la lucha, hermano. Y más cuando vemos alrededor lo que está ocurriendo, hermano, y cómo los hombres se han levantado contra Dios. Nosotros debemos permanecer fieles a Dios. Hay muchas iglesias completas, pastores, ministros que se dicen cristianos, que ya se están integrando al pensamiento humanista.
predicadores famosos, lo leía en redes sociales, dicen, la Biblia debe adaptarse, debe ser modificada para dar cabida al nuevo pensamiento, y particularmente se refieren al movimiento LGBTI. Deben ser bienvenidos en nosotros y la Biblia debe ser transformada. La palabra del Señor nos dice que debemos mantenernos sin mancha. Sin mancha. Sin modificaciones, sin cambio. Asidos de la palabra de vida. Tomado significa. Tomado, como el niño que toma la mano de su padre para no perderse. Tomado con firmeza de la palabra de Dios. Y caminar tomados de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué consecuencia nos puede traer esto, hermano? Veamos a Pablo. La cárcel. Es más, mire lo que dice la palabra del Señor en la carta, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, verso 9. ¿Por qué le voy a leer esto, hermano? Porque dice la palabra del Señor en su escuela dominical, dice que seamos irreprensibles, sencillos y resplandezcamos como luminares en el mundo. Quiero aclarar esto, hermano. Algunos creen que resplandecer como luminares en el mundo es que la gente nos mire y nos admire, que la iglesia sea famosa. Esperan que las autoridades nos reconozcan, que los gobiernos nos tributen honores por nuestras conductas. No es así, hermano. Cuando está hablando de resplandecer, es resplandecer para Dios. Cuando nos dice que seamos irreprensibles, nos habla desde el punto de vista de Dios, hermano. El mundo no, el mundo nos aborrece, hermano. El mundo a nosotros nos odia. Y quiero volver al principio de la escuela dominical cuando hablábamos de Jesús. ¿Qué hicieron con él? Lo crucificaron. Y él es el hombre perfecto. Y si hicieron eso con el árbol, ¿qué no harán con las ramas, hermano? Por lo tanto, nunca, nunca espere la aprobación del mundo. Es más, cuando el mundo empieza a reconocernos, cuando las autoridades visitan nuestros templos, cuando los presidentes se dignan visitar nuestros templos y asistir a nuestros servicios, la iglesia perdió el rumbo. La iglesia perdió el rumbo. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Escuche bien, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto es normal, hermano. Así que el día de mañana, hoy día mismo, y si hemos sido perseguidos por el mundo, gócese y alegre. Se va por el camino correcto. Porque el rechazo de ellos es indicio de salvación, hermano. Es indicio de salvación. Va bien con los salvos, bien. Yo sé, por cierto, dice el poeta, es así, va bien con los salvos, bien. Asidos de la palabra de vida. Y caminemos, soportemos el vituperio, soportemos la persecución de este mundo. Y mire, dice el apóstol Pablo que está predicando a la iglesia de Filipo, dice, para que en el día de Cristo, el tribunal de Cristo, hermano, ¿dónde vamos a ir a dar cuenta? Los creyentes, solamente los creyentes. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Él dice, yo les he predicado, yo he trabajado entre ustedes, yo les he enseñado la palabra del Señor. Y dice, tómense de esta palabra que yo les entrego, para que en aquel día, cuando den cuenta, yo pueda gloriarme de que no corrí en vano,
y de que no trabajé en ustedes en vano. Porque muchos de nosotros que recibe la palabra del Señor más no está asido de ella, ni la pone por obra. Y estoy hablando de creyentes, y en aquel día serás reprendido duramente, hermano, y sufrirás una tremenda vergüenza de presentarte con las manos vacías, porque a pesar de que Dios puso en ti el querer y el hacerlo, fuiste negligente. Y sufrirás pérdida en aquel día, no de tu alma, hermano, porque la salvación es gratuita, la salvación no se pierde. Pero el propósito del verdadero creyente es llegar a aquel día para que el Señor sea honrado, aquel que murió por nosotros. El apóstol Pablo dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros. Lo que está diciendo él, hermano, lo que yo estoy haciendo de predicarle, de hablarle la palabra, y yo podría incluso en esta hora tomarme esas palabras, que ojalá lo que yo les haya dicho en esta hora sea para que cuando ustedes se presenten ante el tribunal de Cristo, yo me pueda gozar de haberles entregado esta palabra de Dios para que su galardón, su sacrificio en aquella hora que presenten a Dios sea más hermoso para la gloria de Dios. Y que yo haya aportado algo en su servicio, hermano. La libación era un perfume, un aceite que cuando se estaba quemando el animalito, venía el sacerdote y le echaba un perfume encima que lo hacía subir a la presencia del Señor y lo hacía más agradable. Pero luego no quedaba nada y se quemaba todo. Y ojalá entre nosotros cada uno apoye a su hermano para que en aquel día yo me goce cuando lo vea recibir su galardón y usted se goce conmigo. Por eso la palabra del Señor dice, aunque sea derramado en libación, él dijo, a lo mejor voy a morir, ojalá mi muerte sirva para que ustedes sirvan mejor al Señor. Y en aquel día yo me pueda gozar. Y me regocijo con vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Un apoyo mutuo en la enseñanza, en este caminar bendito que el Señor nos ha propuesto. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, mis hermanos. Asidos de la palabra. Asidos de la palabra. Mire, alguien me dijo, el sol es agradable porque alumbra y alumbra bastante. Cuando hay luna llena también la luna alumbra bastante, pero cuando no hay luna ni sol, hay estrellas. Pero sigue igual de oscuro, hermano. Hubo unos años atrás, hermano, que siendo más pequeño, nosotros estuvimos viviendo algunos años en La Serena y además de eso vivimos hacia unos cerros, alejados de la ciudad. Y la verdad, hermano, que me acuerdo cuando éramos niños, con mi hermano salíamos al campo y nos extasiábamos mirando el cielo, hermano. Una oscuridad tremenda, pero un cielo cubierto de estrellas. Pero andábamos tropezones por la oscuridad. Y uno dice, bueno, las estrellas no sirven para nada. Hermano, ¿sabía usted que los marinos navegan por el mar y aman las estrellas? ¿Y sabe por qué aman las estrellas? Porque son la guía, les muestran el camino. Ojalá tú brilles como luminares en el firmamento, que tú seas un ejemplo para que los demás se encuentren el camino de salvación. A lo mejor te van a odiar en un momento, pero te van a ver y tu vida sea un ejemplo y al final tú sirvas también de guía para los que andan en tinieblas. Ruegue al Señor para que lo ayude en esta lucha, hermano, y cada día se ocupe más y más de su salvación. O sea, usted viva como un lavado y redimido por su sangre. Una persona llena del gozo de su salvación, que aunque esté pasando grandes pruebas, aunque esté en grandes aflicciones. Mire, la gente cuando va a los velorios en nuestra iglesia se maravilla, hermano.
Yo recibí llamadas de teléfono de repente de gente y me dicen, ¿sabes? Falleció un familiar. En realidad ellos no son cristianos, ellos no son evangélicos, ellos son de otra religión, pero no podrían venir usted para acá, dice, a cantar y hacer eso que hacen ustedes, porque hemos visto que es tanta la paz que hay entre ustedes. Ojalá, hermano, seamos como luminares en el firmamento, una estrellita ahí, pero que el que anda perdido la mire y diga, ese es el rumbo, ese es el camino. Y que Dios nos limpie cada día más y más. Que Dios nos limpie cada día más y más. Y lo que te mueve a querer y hacer, hermano, recuerda que es esto. Cristo murió por nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Recibo alguna fuerza? No, dice el apóstol Pablo, él iba camino al infierno. Y ahora cada vez que me acuerdo de él, los hermanos que estuvieron el jueves, ¿se acuerdan, verdad? Que predicaba el Señor acerca de que Moisés vio las espaldas del Señor. Y Simón de Cirene también. Unas espaldas laceradas, destrozadas por el látigo, por la ira de Dios, porque ahí fue castigado tu pecado. En esas espaldas hechas pedazos, tu pecado fue perdonado. Y ojalá esa sea tu visión todos los días. ¿Y qué vas a hacer cuando sea así? Lo que hizo Simón, pues, hermano, Simón de Cirene, tomó su cruz y fue en pos de él. Esa es la vida del cristiano. ¿Quieres venir en pos de mí? Dice el Señor. Sírveme. Señor, ¿y cómo te sirvo? Toma tu cruz cada día y sígueme. Hermano, y cuando vayas con esa cruz podrá ser muy pesada, pero alzarás tus ojos y verás esas heridas tremendas. Verás esa llaga, hermano. Y querrás seguir y seguir. Él murió por mí. Él murió por mí. Como dice el poeta, mi honra es a Él servir y mi promesa, fiel cumplir. A mi Dios sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra y también rogaremos la bendición. En la tarde no hay escuela dominical para los niños hasta el mes de marzo. Y el martes a las 20 horas, reunión general por este medio, si es que el Señor no ha venido. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, gracias por su gran bondad y por su misericordia. Y permita que su sacrificio tan maravilloso sea el motor que produzca en nosotros el querer y el hacer. Podamos comprender su inmensa misericordia, su gran bondad. Ayúdenos por misericordia a ser luminarias en el mundo, Señor, para que otros también encuentren el camino, para que seamos guías de aquel que anda en tiniebla. Permita que nunca esperemos, Señor, ser aprobados por el mundo y ser famosos en este mundo, sino presentarnos en aquel día delante de su presencia, irreprensibles, sencillos como hijos de Dios, y que tengamos nuestras manos rebosantes, Señor, para presentarle frutos de justicia, Señor, porque usted es digno de nuestro servicio, Señor. No hay honra más grande para el hombre que se le permita servir a Dios. No hay tarea más magnífica debajo del cielo que servir al que murió por nosotros. No somos dignos, Señor, mas usted nos ha permitido esta gracia y misericordia. Permita que la comprendamos, Señor,
Y comencemos de hoy en adelante a vivir para usted, para agradarle y para hacer su voluntad. Gracias, Señor. Le rogamos ahora su bondad, misericordia para con los enfermos, sean ellos sanos por misericordia. También le rogamos por sus hijos que andan de vacaciones, guárdenos con vida y con salud. Ampárenos y protéjanos. No permita que ninguna desgracia nos acontezca, que podamos ver su gracia y misericordia maravillosa en favor nuestro. Gracias, Señor. Y ahora le rogamos que nos despida bendecidos. Se lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.